Los sonidos siempre han existido, siempre a nosotros nos ha gustado escuchar música alta. No hemos nunca pensado que eso no puede hacer daño. Mi abuela me contaba que cuando se moría una persona, cuando cumplía un año, le hacían una fiesta que se llamaba Cabo de Año. Bien que vi mucho eso, porque hasta hace poco se ha perdido esa costumbre, o ha disminuido, porque es posible que todavía hay algunos lugares que todavía se hace. Pues resulta que los sonidos, la música muy alta y algunos lenguajes que se están usando últimamente en la música están afectando a la sociedad de manera significativa, principalmente en los jóvenes. Porque los jóvenes bueno, tendemos, tienden a absorber todo. Bueno, una vez lo fui, una vez fui de esa que absorbía todo. Claro, claro, me puedo incluir ahí. Entonces, los sonidos típicos japonés, Masaru Emoto, que creo que lo estoy pronunciando bien, investigó y realizó algunas, algunos ensayos con lo que son sonidos, diferentes sonidos, y lo puso alrededor de elementos líquidos como agua, donde le ponía a cada uno un sonido distinto. Y cuando profundizó y hizo todo lo que se llama un congelamiento de lo que son esas partículas de agua, profundizó y miró la forma que creaba. Eran formas muy distintas. Los sonidos del agua que tenía, los sonidos que se le ponía al agua, que tenía una música suave, melódica, relajante, se hacían unas formas, creaban una forma hermosa, flores, eh, formas demasiado lindas, eran demasiadas, una forma muy linda. Y se lo voy a poner aquí, para que vean la forma tan bonita que hacía. Bueno, a otro, a otra cantidad de agua le puso también la música, pero en esta ocasión se la puso una música muy alta, muy alta, muy, una música violenta, de sonidos violentos, de sonidos agresivos. Pues así mismo se formaron esas partículas de agua, que son tan pequeñitas como las células, pero él con un microscopio logró captar esas formas y lo publicó. Incluso él ganó un premio por hacer esa demostración. Y lo que quiere decir, cuando yo vengo aquí y me siento y digo, ¿qué quiere decir eso? Nosotros 70% somos agua. Así como le da forma a esa cantidad de agua, así a nuestro cuerpo no hace la transformación, así como le hizo la transformación a esa pequeñita célula. Eso tiene sentido, eso es muy fácil de entender. Yo, que soy una bruta, pude entender que sí, que los sonidos tienen que ver mucho en nuestra sociedad, en nuestra formación, en nuestra forma, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ver la vida, cómo nos causan ciertas frustraciones, cómo nos debilitan emocionalmente. Tiene que ver mucho, mucho, mucho. Eso se entiende perfecto. Resulta que todo comenzó con una música llamada reggae, así fue que yo me acuerdo que comenzó, que eh, en cada rincón, cuando uno escuchaba eso, una música muy rítmica, muy contagiosa, muy llevada a la alegría y con unos ritmos de movimientos en el cuerpo muy diferentes a lo que es el merengue, a lo que es la bachata y a lo que es otro ritmo tradicional. Saben que los jóvenes son siempre adaptados a los cambios, los jóvenes, por eso es que en empresas, en lugares así, les gustan que llegue joven, porque los jóvenes se adaptan más fácil a los cambios. En ese tiempo, yo recuerdo que tenía como unos 16 años. En uno de mis andanzas andaba con un grupito
andaba con un grupito de muchachas, de, bueno, eran menos de 16 cuando todo comenzó. Fue en el 98, más o menos del 98, recuerdo. Que nosotros escuchábamos música aquí, música allá, nos encontrábamos como que todo estaba igual y como que la música estaba aburrida. Queríamos algo como más rápido. Yo recuerdo que nos estábamos como ya saturados de lo que era como bailar bachata, como bailar merengue, que es lo que aquí en mi país, en República Dominicana, esos son los ritmos de nosotros. Pero resulta que ya se estaba incorporando como ciertos ritmos, así como el reggae. Y el reggae tenía así, invitaba a que uno tuviera que mover el cuerpo, principalmente los glúteos y todas esas cosas. No tanto se movía, pero se movía. Se podía bailar así, no un movimiento demasiado, pero sí. Resulta que me acuerdo que nos quedamos en la esquina pensando, y que, ¿pero ¿y por qué no ponen tal música? ¿Y por qué no ponen tal música? Y estábamos hablando de eso mismo, del reggae, que ya estaba. Resulta que, bueno, en eso me acuerdo que estaba el alma, nosotros como personas, como jóvenes, estábamos ansiosos de cambios y de cosas como más rápidas, porque recuerden que los jóvenes, cuando uno está joven, uno tiene la sangre, las hormonas más alborotadas, uno quiere diversión, uno quiere las cosas como más rápido, no quiere como esa. Pero nuestros antepasados, nuestros abuelos, sí pudieron como adaptarse a ese tipo de ritmo, pero después la misma vida parece que nos exigía, que no se sabe de dónde venía esa exigencia y por qué, pero caímos en eso. Y caímos primero principalmente por eso, por ahí comenzó. Porque después del reggae vino el reggaetón, que no vino mal, vino bien, porque vino de una forma, un ritmo bien, no había que hacer cosas fuera de límite, fuera de contexto, no, no bailábamos, estábamos en la esquina. Bueno, yo no era, tenía poco tiempo para eso, porque como ya todos saben, yo era una trabajadora doméstica en mi parte de mi infancia y parte de mi adolescencia, pero cuando tenía algún pequeño tiempo sí compartía con amigos y eso era lo que bailábamos. Y realmente cuando ponían el reggaetón, que el reggaetón, después reggae y así. Ese ritmo era, hacíamos un gritico, ¡ah! Era un momento fascinante, pero un momento pero después más adelante fue evolucionando, porque también es como que yo entiendo que el oído se va, las personas, el oído se va saturando porque vinieron muchos temas que fueron lo mismo. Por ejemplo, este tema a mí me gusta mucho. Me encanta esa forma, ese ritmo, pero después se va exigiendo, el mercado va demandando de otras músicas y cuando viene alguien y se atreve y tira un género, un movimiento, una cosa diferente, entonces la manada se va para ese lado, pero, ahora mismo estamos en un punto de saturación de sonido. Ustedes no lo oyen porque tengo el micrófono, pero ahora mismo hay una cosa que pasó con un ruido terrible. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Que no, no tenemos un respeto que deberíamos de tener, un respeto con lo que se refiere a poner la música, nosotros como oyentes, como consumidores de música, a poner la música a un nivel gradual, eh, que sea normal, que se pueda escuchar, pero no que moleste a la otra persona. No, eso no. Entonces también está el tema de las personas que trabajan, de los exponentes, que no estoy en contra, no soy quien, ni tú ni yo tenemos que estar en contra de eso, pero se está, esa forma, esas expresiones, los jóvenes la están interpretando
como algo que deben de hacer y no lo están tomando como un show, como una música, porque es un show, una música. Es algo que tú vas y ves un concierto y esa persona está hablando y está trayendo, es un show. No es que tú cuando llegues a la casa tienes que hacer lo mismo. De igual forma, la misma cosa, lo mismo término que usas, no es para que tú también vayas a tu casa y se lo digas a tu mamá, a tu hermana, hasta a tu novia. Y quién sabe, todo que tú encuentres en la calle. Son términos que son show para que suene, para que esté como que llegue a tu oído, para que se quede ahí, pero no es para más de ahí. Pero muchas, muchas personas, muchos jóvenes no saben diferenciar entre un show y entre la realidad. Eso no es para el diario vivir. La música así es simplemente que tú la ves, tú te diviertes, porque de verdad que es divertida. Yo cuando iba conduciendo, que voy en un carro, que estoy conduciendo, yo pongo ese tipo de música. Pero no es que yo me voy a pie de ahí y le voy a decir esas cosas, esas palabras al vecino, al amigo, a mis hijas. No, no le voy a decir así. Simplemente es un show. Ja, 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 ja. Ah, mira lo que dice, ja, ja, ja. Me río y ya pasó. Pero ¿cómo es posible que hacen eso, que se ponen a, entiende? Ahí es que está el punto, ahí es que está el detalle. Lo malo es que esas frases, esa forma de hablar, esa forma de referirse a ciertos elementos del cuerpo, a, ciertos, a ciertas intimidades, esas frases son adaptadas a nuestra juventud, muy adaptadas a los jóvenes. La usan como que si fuera el diario vivir, como que si eso fuera la norma. Se la dicen y la repiten. Y quizá la Francia, ok, que hablen así, no hay problema, pero también quieren adoptar la misma situación, la misma historia de la música. Quieren ser así. Porque, ok, a mí me gusta ver a los jóvenes bailar, ser feliz, hacer cosas, moverse. Yo no soy una persona que soy celosa de los jóvenes, ay, porque los jóvenes se mueven y porque no tengo esa energía y comienzo a hablar y a criticarlo, no. Yo entiendo que en mi momento también yo tenía mi movimiento, pero oigan, miren cómo todo comenzó. Escuchen, escucha cómo todo comenzó. Te voy a contar algo, al menos en mi experiencia. ¿Y cómo llegamos aquí? Le voy a contar algo. Yo me di cuenta una vez que me puse a analizar cómo fue que la música fue cambiando, los sonidos de la música fueron cambiando, ya los temas no son iguales que antes. Antes se bailaba así y la música cuando era romántica escuchábamos boleros, así unos boleros que citaban, que decían, ay, que la mujer, que la vida, eran muy románticos para algunos jóvenes ahora, dirán que un poco cursi, que es cursi, que esa música que aburrida, cursi, pero era la música de la época. Y la gente, mira qué curioso, la gente se movía a ese mismo ritmo, la gente era así, más relajada, sí, que le gustaban los bailes, porque cuando el merengue era muy ritmítico, muy de movimiento, pero los términos que se usaban en la música eran unos términos, primero, muy respetuosos, segundo, no excitaban, no llamaban a nada, no, no hacían, no invocaban cosas, porque ahora eh, hablan de una forma o usan unas frases, unas palabras que no son de nada cómodos. Lo malo de todo esto es que alto pueden dañar tu oído. Y estoy segura que no soy la primera persona que te lo ha dicho. A ti, si acostumbras a subir esa música tan alta, tan demasiado alta que uno no puede ni pensar. No se puede pensar, y no lo estoy diciendo en forma de chiste, con una música tan alta y en este calor ahora tan fuerte. Pero es una cultura nuestra que debemos de respetar y debemos de entender. Pero los daños
los daños no entienden cultura, los daños no, desgraciadamente esos daños van a ser el rap. Me acuerdo que al finales de los 98, del 98, en los 90, el rap que comenzó en ese tiempo daba muchas canciones de protesta y esa canción a mí me encantaba, siempre me ha gustado las canciones de protesta porque tienen una historia, tienen un desarrollo, tiene un mensaje que te queda claro y también es un mensaje que colabora, que puede ayudar, porque le llega a las personas, puede ayudar, puede colaborar con algún tema en especial, puede un tema social. La mayoría de veces son temas sociales. Pues resulta que después salieron unos rap que no eran de ese mismo sentido, y no es que todo tiene que ser igual, pero eran unos rayas pero por más y peor que fueran y que lo atacaron tanto en lo que eran los medios de comunicación, por más que lo atacaron, el dembow se la llevó toda. El dembow se llevó lo que criticaban, oye, en aquel tiempo criticaban el reggae, después criticaban el reggaetón, criticaron el rap, pero cuando llegó el dembow, ay, 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 ay. Y mira, hay dembow que son lindos y dicen, porque no es que el dembow es malo, porque es un show, es una manera de hacer un show, es un tipo de música que tiene un show, que tiene un show diferente, un show sexy, muy directo, lo que dicen es muy directo, no se anda con rodeo. Si podemos ver y entender lo que eran los boleros antes, los boleros, la balada, eran se trataba de unos temas que daba como, antes de llegar al punto, a veces ni se llegaba al punto, solamente rodeaba las palabras. Así lo determino yo, solamente rodeaba. Si tú escuchas un Juan Luis Guerra que nunca decía nada allá, como que no llegaba al punto, pero tú sabías, uno como inteligente ya sabía de qué se trataba. Entonces, ahora estamos viviendo que, ¿para qué hablar así? ¿Para qué las cosas se dicen así? Porque yo he escuchado jóvenes que me dicen, ¿para qué darle tanto rodeo? Y eso es aburrido, quieren el boom, 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 que a mí me gusta, para que no un día me vean por ahí y digan, no, pues mira sí me gusta, pero es como yo lo interpreto que debe de ser así porque tiene lógica, tiene sentido, hace sentido. Que eso es un show, una forma de hacer música, un término y toda la música tiene un respeto, toda la música es un trabajo. Me quito el sombrero ante cualquier persona que se dedique a cualquier tipo de música. Es un trabajo, es una dedicación, no es cualquiera que lo hace. Es de verdad, es un talento. El problema somos los que lo consumimos. Nosotros cuando consumimos ese producto, cómo lo canalizamos, cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos y cómo lo utilizamos, todo eso, el cómo, nos fuimos en cómo, sí. Ahí es que está el punto. No es posible que una música, pero sí, es posible. No es posible, pero sí es posible. Una locura que digo yo, unos enredos, pero el punto que quiero decir es que una música transforma toda una sociedad. Eso es lo que está pasando, que estoy segura, ustedes pueden comentar, tú puedes comentar si es así o no es así, si estoy en un error. En aquel tiempo, en los 90, la música era otra cosa aparte de que se le exigía que la persona, había mucha exigencia,
Cuando una persona se paraba a cantar, tenía que tener muchísimas cualidades. Había un embudo que tú tenías que entrar y pasar ese embudo. Habían todo esto, aquello, todo una forma de... Porque cómo es posible que los jóvenes puedan adaptar conductas agresivas y poco agradables a través de una música. Dirán, no, porque el que es así porque quiere, eso siempre yo lo escucho, pero sí es verdad, todo, todo lo que te rodea influye con tu educación y alimenta tu actitud y tu desarrollo. Todo lo que te rodea, todo es parte, todo el ecosistema, todo eso es parte de lo que tú eres, de tu formación, de lo que tú vas a hacer en un mañana no muy lejano, porque ya de 2 o 3 días ya puede que uno esté adoptando sin darse cuenta ese tipo de actitudes. Por eso que hay que ser muy consciente, hay que tener mucha conciencia entre lo que estamos haciendo, lo que estamos en la actividad que estamos haciendo, entre lo que somos y en lo que nos conviene, que nos puede afectar. ¿Qué nos puede afectar? Ese tipo de sonido que es demasiado fuerte a los niños principalmente. Los niños se vuelven niños que absorben poco la escuela. Es difícil para ellos porque es un sentido que se les desarrolla a ellos estresado. Se desarrollan en un ambiente donde hay tanto sonido y después se dificulta concentrarse, se dificulta la concentración. Eso es algo que yo lo vengo viendo, lo hemos analizado, lo he leído y lo he escuchado de muchas personas que son profesionales en la materia. Y lo he visto, porque he visto personas que se desarrollan en ese ambiente, que están desconectados totalmente. Uno puede hablar con esa persona, pero no, ni siquiera te miran a los ojos, hasta el enfoque pierden. Y no, ustedes quizás ven una loquita, tú ves una loquita aquí hablando así, de aquello, ¿verdad? Cónchale, aparte de la contaminación ambiental, de tanta basura, también tenemos una contaminación auditiva bastante grave. Al principio de esta tendencia de ruido y más ruido, cuando empezaron a, a notar que se estaban utilizando palabras muy, muy locas, muy explícitas, comenzaron a hacer una serie de planteamientos en los medios sobre esa música, que esa música no respetaba a la mujer, las cosas que se decían y todo, pero no hubo atención, todo se quedó ahí. Claro que se mueve un gran mercado detrás de todo eso, porque son músicas más atrevidas, son música y letras mucho más atrevidas, que es lo que los jóvenes querían, como algo rápido, algo atrevido, algo que vaya, pero que él no ha traído a nosotros ahora. Y la música influye tanto, los sonidos y la música influye tanto en nuestro diario vivir, que no sé si ustedes han notado, no sé si si tú puedes notar, que hasta la mayoría de los jóvenes se visten igual que esos intérpretes populares. A veces yo me quedaba así mirando y digo, ¿por qué él se pone eso? ¿Por qué él se pone ese estilo así? Eso está como un poco agresivo. Después me doy cuenta, por casualidad de la vida, veo un video por ahí rondando y digo, ahora entiendo por qué fulano, por qué este jovencito tan hermosito casi se disfraza.
No, es mi respeto para todo, pero a veces hay un poquito que tiene que entender que el artista se viste así para llamar la atención, pero en su diario vivir es otra cosa. ¿Por qué otra cosa? Porque a veces tú eres muy lindo, tú eres muy hermoso y ciertas cosas que te hace te distorsiona totalmente tu belleza. Por eso mismo, por tu querer imitar, por tu querer hacer lo que hace esa persona en la música, que es para llamar la atención, ciertas ropas, muchas ropas hasta en la tienda, en muchos lugares, se venden con esa inspiración a esos géneros que están, a esos jóvenes. Y ok, eso sería lo mínimo, porque lo peor, como digo antes, es el daño auditivo, el daño que te puede hacer, tanto emocional, porque te vuelves una persona que puede llegar a ser agresiva. También le hacemos daño a personas que trabajan día a día y que llegan a su casa y lo que quieren es descansar. Ya en eso me refiero a cuando los vecinos ponen una música muy alta. Eso es algo que yo sé que estoy hablando aquí, de eso de los vecinos, la música alta. Yo sé que estoy hablando aquí de barde, como dicen, porque yo sé que eso no se va a regular. Eso de que de un vecino, no, eso es algo como que nos identifica internacionalmente, que nosotros somos así, somos de poner música que no es para nosotros, que es para que el otro la entienda también. No importa, no importa si tu vecino no quiere escuchar esa música o tu vecino quiere estar tranquilo. No, hay que poner la música alta para que el vecino también, que no quiere, que lo que quiere estar tranquilo, que de manera involuntaria tenga que escuchar la música. Bueno, no sé cuándo eso, un día vamos a evolucionar en ese tema, porque el respeto ajeno a la paz, siempre he escuchado eso. Yo soy una que sí, que tengo un momento ahí, sí, que la música que escucho, pero después me pongo a pensar, yo me pongo a calcular, digo, pero el vecino y él, ¿cómo se sentirá? Nos falta esa parte, que somos como un poco egoístas, debemos de entender y pensar en los demás. La mayoría de los países de grande desarrollo, los ciudadanos han adaptado esa actitud de que ellos primero piensan en los demás, piensan si al otro le va a afectar, si al otro le hace daño. Y tanto así que ellos se sienten muy avergonzados si ellos entienden que cometieron un error y te hicieron daño a ti, se sienten muy, muy avergonzados. Eso existe. Muchas personas que viajan, tú si viajas te has dado cuenta que las cosas son diferentes. Pero es ahora mismo se está desarrollando lo que son colaborativos, que la policía que va, que quita los sonidos, que va y que se lleva todas las bocinas. Ok, es un buen comienzo, pero nosotros tenemos que hacer conciencia, nosotros. Eso es algo que definitivamente tenemos que corregirlo. Tenemos que aprender a pensar en la otra persona. Si tú quieres escuchar música, escúchala tú como tú quieras, como te dé la gana, pero que no salga perjudicado una tercera persona. Escucha música moderada, protege tus oídos. La música moderada y sana que te nutra es aburrido, es verdad que es aburrido, yo te entiendo, pero busca beneficios, saca beneficios de esos sonidos y no te perjudiques. Con eso cierro, ya saben, suscríbanse al canal, suscríbanse